Quiero cerrar esta serie de hábitos para conquistar con una tercera fase, tercera área en la cual vamos a hablar bajo el tema buenos administradores. Si usted no vino y se perdió la primera y la segunda, lo puede ver en nuestras redes, pero en la primera parte, para poder establecer, reforzar algunos hábitos que nos van a llevar a crecer, a multiplicarnos, a conquistar nuevos territorios o a disfrutar de una mayor abundancia donde queremos, familia, matrimonio, ministerio, etc. Lo primero era aprender a afirmar principios, hábitos que refuercen nuestro espíritu por encima de lo que es carnal. La oración, la lectura, la adoración, son hábitos que nos van a reforzar la fe. Lo segundo, hablábamos de las relaciones, porque nuestras decisiones están, nuestro crecimiento está condicionado a con quién nos relacionamos. Es importantísimo saber esto, que según el entorno, el contexto en el cual yo me muevo habitualmente, ese va a ser el techo de mi crecimiento. Si usted o yo, si yo me muevo en ambientes donde vivimos un evangelio frágil, un evangelio falto de compromiso, si aquí hacemos una cosa, pero fuera de la iglesia violentamos algunos principios, nos permitimos algunos excesos, ese va a ser nuestro techo y ese va a ser nuestro crecimiento espiritual. Si yo me junto con personas que constantemente son pesimistas, dicen, no, el apagón va a ser, España va en decadencia, el apagón es la crisis, el gobierno no sé qué, ese va a ser mi lenguaje. Si yo digo, no, ¿para qué te comprometes tanto con la iglesia? Si total allí no te valoran, no te entienden, ese va a ser mi tipo de pensamiento. Porque literalmente el contexto en el cual yo me muevo va a ser la influencia que recibo. Por lo contrario, si yo me muevo en un ambiente de fe, de desafíos, de crecimiento, de madurez, de principios, voy a ser desafiado porque mi techo va a ser amplificado para yo poder crecer. Pero cuando mi techo es rebajado, esa va a ser mi techo de crecimiento. La forma de cómo yo me relaciono con el contexto es la revelación de Dios Padre sobre mi vida. Si yo violento, hiero, levanto falsos testimonios contra mi prójimo, esa es la revelación que yo tengo con Dios. Es un Dios lejano, no santo, frágil. Si yo violento y tengo una doble vida, esa es la revelación que yo tengo con el Padre. Pero si quiere verlo más completo, vaya a nuestras páginas y sígalo allí. Y hoy quiero cerrar bajo este tercer principio de ser buenos administradores. Y Dios nos da la capacidad de administrar todo lo que tenemos. La Biblia nos enseña, hay un texto que usted lo conoce bastante, pero que es nuestro combustible. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios es el camino para que todo lo que yo anhelo alcanzar se añada. No que yo lo busque, que yo lo alcance, no, que me alcancen las bendiciones. ¿Cómo me alcanzan las bendiciones? Priorizando o siguiendo o estableciendo el reino. Ahora, para poder alcanzar el reino, vivir bajo los principios del reino, yo tengo que saber también, según Génesis el libro de Génesis, quiero leerle, Génesis capítulo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El primer principio de la revelación de Dios en la creación no fue milagros, no fueron dones, no fueron intervenciones de los elementos. El primer principio, el primer resultado de la intervención de Dios en la esencia de la creación fue el orden. Porque antes de que veamos los mares, los pececitos, Él empezó a ordenar lo que estaba desordenado. Génesis 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, pero había desorden, había oscuridad. Dios nunca ha dejado de existir. Dios es real, es verdadero, Él lo llena todo en todo. Ahora, la manifestación de su presencia es un paso intencional que viene precedido de un principio, de una intención de ordenar aquello que está desordenado, de alumbrar aquello que está oscuro, de entregar aquello que estoy reteniendo. Por eso, si queremos construir un primer peldaño para ser buenos administradores, es que no necesitamos mayor revelación para ordenar nuestras vidas de tal manera que alcancemos nuevas alturas, sino es empezar a ordenar aquello que está desordenado. Fíjese qué revelación. Empezar a ordenar aquello que me roba el fruto, que me roba el crecimiento, que me roba la fe, la espiritualidad.
Y para poder ordenar, yo tengo que saber y ser consciente también que la Biblia, por encima de todos los títulos que podemos alcanzar, nos da un título relevante que está en nuestras manos. Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos, lo que queremos alcanzar, es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos, a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El reino de los cielos es semejante a lo que ya ha sucedido y sucede en nuestras vidas. Dios Salvador vino a la tierra, vino a traernos salvación, perdón de pecados y nos dio dones. Son dones, regalos, luego hablaremos más profundo de esto, pero al principio, lo primero que quiero construir con ustedes para poder avanzar es que somos administradores de lo creado y de lo que ya Dios ordenó. Dios primero ordenó la oscuridad, separó los elementos y a partir de ahí hubo la fructificación, la multiplicación de las lumbreras en su orden, la tierra en su lugar, el mar en su lugar y a partir de ahí vino la multiplicación. Animalitos, peces, plantas, pero primero empezó a ordenar. El orden es el primer paso para crecer y multiplicar, es el principio del orden. Para poder ordenar yo tengo que tener una mentalidad de administrador. Porque si yo tengo la mentalidad de dueño, voy a ordenar las cosas conforme a mis necesidades, no conforme a mis responsabilidades. Dios ordenó la creación conforme al propósito que iba a haber después en la humanidad. Ahora, la mentalidad de administrador es la primera línea de pensamiento que voy a establecer para poder administrar de forma correcta 3 recursos que yo quiero establecer con usted que nos van a dar un camino de salud, de crecimiento y con la capacidad de alcanzar nuevos territorios o nueva etapa de madurez. Estas 3 áreas, el primero es el tiempo. El tiempo es el primer recurso y regalo que Dios nos regaló, nos dio. Y ese tiempo está por encima de mi nivel espiritual, de mi fe, de mi título, de mis carreras universitarias, de la cultura donde vengo. Da igual, el tiempo es igual para todos, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Dice Efesios capítulo 5, versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Versículo 11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y versículo 15 dice esto, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Entendido cuál es el tiempo que yo tengo que vivir y de qué forma tengo que administrar. El tiempo, familia, aprovechar bien el tiempo significa utilizar de forma eficaz los recursos que Dios me dio para producir fruto, para multiplicar y para sacar el mayor provecho de aquello que Dios ha puesto en mis manos. La planificación, la proyección no va a dar un resultado placentero si no establecemos un orden en todo lo que vayamos a alcanzar. Nuestra vida no va a ser mejor, nuestro matrimonio no va a ser mejor, nuestra fe no va a ser mejor si no ordenamos lo desordenado en nuestro interior. Porque podemos estar orando por milagros, Señor, que esta tierra produzca peces, que esta mar produzca peces, que esta tierra produzca animalitos, que esta tierra produzca plantíos. Pero yo puedo estar orando por milagros y no haber ordenado el terreno, ordenado la semilla, ordenado la forma de plantar. Entonces voy a orar y mi oración va a ser vana, estéril, infructuosa. Porque el primer resultado de la manifestación del poder de Dios no es el milagro multiplicador, es el orden que prepara la multiplicación. Y por eso entender que el tiempo no me pertenece. Soy un administrador de esos 365 días del año, de esos 7 días a la semana, de esas 24 horas al día. El tiempo no me pertenece. Usted sabrá, los que este lunes pasado, lo que golpeó toda nuestra nación, lo que sacó de nuestro contexto, lo que pensábamos que los que venimos de Latinoamérica no volveríamos a sufrir eso. Y de repente, ¿qué pasó aquí? Nos asustamos.
se violentó aquello que habíamos planificado. En el día seguramente algunos en el trabajo, algunos hubieran tenido alguna quedada, algún plan, alguna comida, y de repente se fue la luz en todo lugar y nuestros planes cambiaron. Ya no priorizamos el plan del día, ya priorizamos qué voy a hacer. Algunos a buscar comida al supermercado antes que lo cierre, a buscar velas, a buscar radio, a buscar pilas, a buscar compras compulsivas porque no sabíamos qué iba a pasar. El tiempo no nos corresponde a nosotros. El libro de Apocalipsis 3:11 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios es el Dios atemporal, el que controla el tiempo y el cosmos. Ahora, por eso les decía, muchas veces queremos la revelación del alfa, el final. Señor, ven, sálvame. Señor, ven, haz un milagro, sáname. Pero no estamos dispuestos a que Él sea el alfa, el inicio de nuestros tiempos, el inicio de nuestros planes, el inicio de nuestras decisiones. Queremos el omega, el resultado, el milagro, la multiplicación, pero no queremos el orden, el alfa, el principio. Cuando Él entra en nuestras vidas como un alfa, va a ordenar lo que está en nuestro interior. Cuando Él entra como el alfa, como el principio de nuestras decisiones, va a traer orden a nuestras decisiones, orden a nuestro calendario, orden a nuestra forma de relacionarnos, orden a nuestra forma de crecer nuestra espiritualidad. Por eso Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, el cual Él las preparó de antemano. Antes de tiempo Él ya preparó un camino por el cual usted y yo debemos o podemos caminar. No, es fácil para nosotros predicar sobre fe, sobre milagros, sobre orar en peticiones. Yo quiero esto, Señor, yo voy a orar por multiplicación, voy a orar por las naciones, pero nos es tan difícil ordenar lo que está en nuestro interior y que es nuestra responsabilidad. Por eso muchas de las frases que usamos tienen que ver con frases que camuflan aquello que no queremos exponer. Nuestras normas, nuestra forma de direccionar nuestra vida, nuestra forma de planificar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de proyectar el futuro. Si empezamos con una planificación autoritaria de que creemos que controlamos, el tiempo va a ser mal utilizado. El tiempo se nos va a escapar de las manos, porque todo lo que hacemos, familia, todo lo que hacemos usted y yo hoy es una preparación de la eternidad. Todo lo que usted y yo hacemos, invertimos o dejamos de hacer es una preparación de la eternidad. Por eso, si usted y yo vivimos este tiempo, 80, 100 años, con una mentalidad de esta tierra, nuestra preparación para la eternidad va a ser escasa. Y luego le voy a leer, el tiempo de la parábola dice que Él entregó unos dones, entregó una tarea y luego vino a pedir cuentas. Las cuentas no son por los dones primeramente, sino qué hiciste. Esa va a ser la pregunta. La pregunta no va a ser del Señor: ¿cuánto planificaste? ¿Cuánto proyectaste? ¿Cuánto intentaste? ¿Cuánto dejaste? No, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Qué hizo Jonathan con el tiempo que te di de ministerio? Con el tiempo que te di de esposo, con el tiempo que te di de padre, con el tiempo que te di de trabajador, de siervo, de ministro, de líder. ¿Qué hiciste con ese tiempo? Porque una mentalidad de administrador pasa por entender que vamos a tener que rendir cuentas tarde o temprano. Una mentalidad de dueño va a decir: no, nadie me va a pedir cuentas, yo ocupo mi tiempo como a mí me apetece. Total, yo controlo. De repente baja la tensión de España y se nos va la luz, no controlamos nada. De repente viene un virus y no controlamos nada y nos encierran a todos. Por eso una mentalidad de administrador me va a llevar a poder tener los pensamientos del reino y cómo yo administro algo que se me ha entregado, pero que no me pertenece, el tiempo. No sabemos cuánto tiempo estaremos en esta tierra, no se asuste. No sabemos si Cristo viene mañana, preparémonos. No sabemos qué va a pasar, pero sabemos que el tiempo que Dios nos regala no nos pertenece, sino tenemos que tener una conciencia de buenos administradores. Es triste saber que muchas veces condicionamos, invertimos, desgastamos nuestra vida en un tiempo humano, vano, que no da fruto eterno. Y nos encontramos con un mundo evangélico cansado, desgastado, sin fuerza, sin ánimo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir tras planes, ir tras deudas, ir tras proyectos humanos. De repente nos encontramos que llega las 6, 7 de la tarde, 8 de la tarde y estamos cansados. No tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para disfrutar con la familia, jugar con los niños. No tenemos tiempo para levantarnos a orar por la mañana. No tenemos tiempo para ir a un evento, a un programa de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerza.
Cuando no administramos el tiempo de forma sabia y entendida, como dice la palabra, corremos el riesgo de estar mal utilizando lo que Dios nos dio como un regalo divino e invirtiéndolo en terrenos no fértiles, en terreno y en planes humanos. Nuestra vida, familia, va a estar condicionada de la forma como planificamos el tiempo que tenemos. El único tiempo que es verdadero y nos pertenece o influenciamos en él es el presente. Lo que tenemos hoy, nuestras decisiones del hoy. Ahí es donde usted y yo influenciamos según nuestras decisiones. Muchos soñamos grandes metas, muchos queremos grandes hazañas, queremos que Dios nos use en las naciones y queremos que Dios nos dé una rubia de ojos verdes con cabellera larga y queremos grandes promesas, pero no estamos dispuestos a administrar de forma correcta mi juventud, mi soltería, mi tiempo como servidor, como líder. Queremos la omega, el milagro, pero no queremos el principio, ordenar mi vida, priorizar el tiempo que le corresponde al Señor. Ser buenos administradores, familia, pasa por entender que el tiempo no es nuestro, pero sí es nuestra responsabilidad administrarlo y planificarlo. Buscar el reino de Dios y su justicia pasa por que nuestro calendario esté condicionado a los negocios del reino, a los negocios del Padre. Por eso es tan triste, no pasa en esto, pasa en el primer servicio. Gente que tenemos que estar diciendo, hey, vamos a la iglesia, vamos a limpiar, vamos a hacer un evento. Y no puedo, no tengo. ¿Qué pasó? Tengo una barbacoa. Tengo a la esposa enfadada o me enfadé con mi esposo. Tengo al niño que está revoltoso. Y ponemos tantas razones, excusas, válidas, menos válidas. No entramos a juzgar los motivos, pero entramos de forma razonable ver que no tenemos el tiempo suficiente para invertirlo en el Señor. Y yo decía estos días, hablaba con los líderes, le digo, la única forma de poder crecer no es, Señor, dame, ¿qué le vamos a decir? Señor, dame más tiempo, ya no 24 horas, dame 26 horas y ahora sí te voy a servir. Señor, yo no quiero, cámbiame de trabajo, ya no quiero trabajar 8 horas, quiero trabajar 3 horas o un día a la semana y ahora sí te voy a servir. ¿Ustedes creen que esos milagros van a suceder? No diga amén, solo diga sí o no. Difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí podemos influenciar? Administrar el tiempo que tenemos, las 24 horas al día. No quiero decir dejar de hacer lo que es nuestra responsabilidad, luego lo veremos, sino es que nuestro tiempo sea valorado como un terreno sagrado. Que el tiempo que Dios nos ha regalado no sea algo que lo entreguemos de forma frágil a cualquier placer, a cualquier enojo, a cualquier descontento, sino que le digamos, este tiempo es sagrado. Yo no sé cuánto va a venir el Señor y quizás hoy yo me paso largos meses enojado y de repente viene el Señor del tiempo y me va a pedir cuentas. ¿Y qué le dice? Señor, es que me enojé. Es que no me gustó el cupcake del Día de las Madres. Señor, es que no me gustó, entonces por eso ya no hice nada y perdí el tiempo. Aquel siervo que tuvo una revelación incorrecta del Señor no fructificó lo que el Señor puso en sus manos y lo escondió. Y el razonamiento, la mentalidad de administrador pasa por tener una revelación correcta de Dios. Dios es Padre, Dios es Salvador, pero también es juez y Señor. Nuestros pecados ya son perdonados, pero sí vamos a tener que rendir cuenta por lo que se nos ha entregado para administrarlo. Tiempo, hijos, familias, finanzas, vamos a rendir cuenta en ello. Sería una fe ilusoria decirle, no importa, reprende al diablo, reprende a tu hijo, reprende al esposo y evadimos nuestra responsabilidad. No, nuestro razonamiento para ser buenos administradores pasa por ordenar nuestro calendario, no a nuestros placeres, no a nuestros deleites, no a nuestras buenas ideas, sino al tiempo que Dios me dio para invertirlo en su reino. Que mi calendario, mi trabajo, mi familia sea una semilla a favor del reino. Mis dones, mi tiempo sea una semilla a favor del reino. La fe va a necesitar obras para que sea completa. Las obras no me salvan, pero las obras me acercan para el crecimiento del carácter. Yo digo, Señor, yo creo en ti, yo sé que tú me vas a usar, yo sé que tú tienes un plan para mí, ¿vale? ¿Cuál es la obra completa de la fe? Cuando yo consagro mi horario al Señor. Digo, hay días específicos para ti, Dios. El domingo es innegociable, las células es innegociable. Voy a estudiar la Biblia, voy a orar tiempo para el Señor, para que esa fe sea completa, para que esa fe tenga milagros, que Dios se convierta en mi alfa, para luego disfrutar de su omega, la recompensa, un encuentro con Él. El tiempo no es una cuestión de horario humano. Dios no se rige por nuestro reloj, por nuestra zona horaria, por nuestro calendario. Es un Dios de temporadas, de procesos.
Hay cosas que quizás nosotros queremos que sea ya. Hay cosas que queremos que funcionen como un microondas. Pero nuestra responsabilidad no es entender cuándo, sino es que yo esté preparado para cuando Él venga pueda rendir las cuentas correctas. Cuando escuche la voz del maestro, viene el novio, yo pueda salir y mi lámpara esté encendida con aceite suficiente. Diga, Señor, hice lo mejor que pude. Me diste 1, te devuelvo 2. Me diste 3, te devuelvo 6. Porque invertí el tiempo de forma que iba a dar frutos de reino, no frutos para mis propios negocios o placeres. La segunda área en la cual debemos administrar de forma correcta, saludable, son los recursos. Los recursos, dice Mateo capítulo 6, el versículo 31, dice, no os afanéis, pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscar otra vez, 33, el reino de Dios, su justicia. La mente gentil es esa mente que no tenía revelación de Cristo y buscaba los placeres y las necesidades humanas. Y hoy decía en la clase de líderes que hay una promesa que tiene que ver con la paternidad de Dios, que no depende de nuestro comportamiento y de nuestra fe. Según lo que dice Mateo también, cuando somos hijos de Dios, ¿qué dice Él? Él nos va a dar provisión, protección, sustento. No debemos de preocuparnos qué voy a comer, qué voy a vestir, qué va a ser de mi vida, porque hay una bendición paternal de Dios que no está condicionado a mi comportamiento. Como yo soy hijo, Él es padre, hay una bendición que ya me corresponde. Los que somos padres, las mamis en esta mañana sabrán que por mucho se pueden enojar un rato con el hijo. Igual te quedas sin cenar. ¿Cómo mucho la cena le quitamos? Que no funciona, que no lo hacen, porque al ratito ya le estamos dando otra vez de comer. Pero ningún padre, ninguna madre dice, no, te vas a quedar toda una semana sin comer. Te voy a quitar la comida. Es más, voy a poner candado en la nevera. Algunos han sido tentados en poner llave a la nevera porque tienen una aspiradora en vez de un hijo adolescente que se come todo. Pero no ponemos ese castigo. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad y hay un beneficio como hijo. Yo me puedo portar mejor o peor, pero siempre voy a tener el beneficio de una casa, de comida y del amor de papá o mamá. Así somos nosotros. Hay beneficios, recompensas que son parte de nuestro derecho como hijos, que no corresponde, no depende si soy buen o peor, malo o peor hijo. Ya son mías porque soy hijo de Dios. Ahora, lo que está hablando en términos de recursos tiene que ver con una necesidad de crecimiento. Cuando entendemos que los recursos otra vez no son nuestras, vamos a entender lo que Jesús le dijeron a Jesús de forma, una pregunta trampa. Mateo 22, versículo 21, le dijo Jesús, le dijeron de César, les dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El contexto es que le preguntaban, Señor, ¿es bueno dar tributo a César? ¿Es bueno darle la moneda al César? Muéstrame la moneda, la cara de César. Bueno, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La pregunta que venía, porque si él respondía, no hay que tributar a César, iba a ser juzgado y castigado. Pero él entendió orden, prioridad. La frase que Jesús dio no significa dejar de ser responsable con lo que nos corresponde en el reino de César. ¿Cuál es el reino de César? Este mundo. Esta tierra está gobernada por el César. Si no le asusta el nombre, por Satanás, por las tinieblas, no sé si le da miedo. Pero hay un gobierno que no es de Dios, que está sobre esta tierra. El príncipe de este mundo es Satanás. Hay un gobierno oscuro que gobierna esta tierra. Ahora, mi fe no anula mi responsabilidad en contra del reino de César. Lo que Jesús estaba diciendo, hay que mantener un equilibrio, ser responsable con el César, pero no olvidarme de lo que le corresponde a Dios. Y otra vez, mentalidad de administrador. Muchas veces somos buenos administradores con pagarle a Netflix, pero nos olvidamos de darle lo que corresponde a Dios. Y no, yo no puedo pagar porque luego me pierdo la serie. Bueno, presto, muevo dinero, lo que sea, y que no me bloqueen la serie, que no me saquen del gimnasio. No sé, que no me quiten la suscripción de Amazon Prime porque si no, no puedo comprar más cosas y me tardan en llegar. Somos responsables con los designios del César, pero nos olvidamos de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a las promesas de hijos. Pero la sobreabundancia viene cuando entregamos todo lo que tenemos como una ofrenda de gratitud y de obediencia y de honra. Por eso en términos de diezmo, cuando Dios habla en Malaquías, es yo reprenderé al devorador y te daré hasta que sobre y abunde. No dice voy a darte de comer porque eso ya está prometido como hijos. No dice te voy a sustentar porque eso ya está prometido como hijos. Ahora, la sobreabundancia es crecimiento.
La sobreabundancia es multiplicación. La sobreabundancia es influencia. Y es ahí donde tenemos que llegar, usted y yo como iglesia. ¿Quiere llegar, sí o no? ¿Dice amén? Vale, entonces para llegar a eso necesito administrar de forma correcta los recursos que tengo. Yo le puedo engañar y decirle, vamos a hacer una cruzada de milagros de oración. Vamos a orar para que Dios nos dé, no sé, jefe que nos paguen el doble para trabajar menos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar para que si yo trabajo solo 2 horas gane el mismo sueldo que como si trabajase 8 horas. Yo le puedo decir y algunos responderán, pero va a ser falso. El único camino certero, entendiendo cuál es el tiempo y qué recursos tengo, es administrar lo que Dios ya me ha dado. Porque muchos esperamos tener más, pero no aprendemos a ser obedientes, buenos administradores y fieles con lo que ya tenemos. Cuando la frase para indicar el César y lo que es de Dios es vamos a ser equilibrados, responsables y buenos administradores. ¿Por qué? Porque el trabajo, los recursos, la nómina del fin de mes, tu familia, tus hijos, todo es la respuesta del poder y la manifestación fiel de Dios en nuestras vidas. Tenemos un trabajo porque Dios es fiel. Tenemos un sueldo, una nómina porque Dios es fiel. Tenemos salud, o peor o mejor, más frágil, tenemos vida porque Dios es fiel. Entonces lo que ya tenemos es la manifestación del poder de Dios activo en nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Ya tenemos razones para devolverlo en honra. Porque muchas veces esperamos tener la sobreabundancia y nos olvidamos de ser responsables con lo que ya ha sido una respuesta de Dios para nosotros. El tiempo ya es una respuesta de Dios para nosotros. Ahora, si devolvemos parte de ese tiempo en honra, estamos devolviendo honra al Señor que ya nos dio algo, ya me dio milagros, dio respuesta. Asimismo son nuestros recursos. Los recursos sembrados como una semilla en el reino es el proceso para la multiplicación. Sin dejar de ser fiel, responsable con el César, antes de ver un crecimiento y una multiplicación en finanzas, en recursos, debemos entregar lo que le corresponde al Señor en honra y en obediencia. Los recursos no son nuestros. Así como el tiempo no nos pertenece, los recursos tampoco nos pertenecen. Decía en el primer servicio que aparte de la luz que nos descolocó a todos, mucha gente entró en colapso porque el mundo digital en el que vivimos se colapsó propiamente dicho. Y lo que nosotros solemos pagar con Bizum, con tarjeta, con el teléfono, no se pudo. Los chinitos aprovecharon porque ellos no necesitan mucha tecnología. Calculadora, papelito y boli, y vendieron el mes de mayo como si fuera, bueno, pan caliente. Pero nosotros colapsamos. El mundo colapsó porque no podían abrir supermercados por el mundo digital, no se podían abrir las cuentas. El mundo colapsó. ¿Esto qué quiere decir? Los recursos tampoco nos pertenecen, familia, iglesia. Así como de repente un día nos encontramos sin luz y sin capacidad de movernos, de pagar, de comprar, tenemos que volver, esto tiene que ser un aviso otra vez a nuestro espíritu para saber que aunque seamos buenos trabajadores, aunque seamos buenos ahorradores, los recursos financieros no nos pertenecen. Porque mañana viene una catástrofe, un problema, un cambio en la sociedad y nos vamos a quedar desarmados otra vez. Esto no quiere decir eludir las responsabilidades, sino entender y administrar de forma correcta. Cuando entendemos que nuestros recursos tienen que estar dispuestos para el servicio de Dios, entenderemos que la recompensa y el descanso en aquello que no podemos controlar va a venir de Dios para nosotros. Lo que hacemos en este tiempo y lo que hacemos con nuestros recursos es una preparación para lo que va a suceder en la eternidad. Mateo capítulo 25 dice esto, y esto quiero darle como palabra clave. Capítulo 25, versículo 32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán unos a otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Cuántos cabritos hay aquí? No, dígame, por si acaso. Es para que se ríe un poco y no esté tan serio. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento? Versículo 40, respondiendo el rey les dijo, les dirán, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste por uno de mis hermanos,
más pequeños, lo hiciste por mí. La única forma de tener el descanso de que nuestros recursos van a ser recursos que preparen un camino para una eternidad de gozo, de dicha, de deudas justas, no deudas pendientes, es entender que la inversión de lo que yo tengo es una semilla que prepara la abundancia hacia el futuro. Cuando usted y yo entendemos que los recursos no son nuestros, tendremos la capacidad de entregarlo en forma de semilla, lo que le corresponde al Señor. Y eso puede aplicarlo en términos de diezmo, en términos de ofrenda, en términos de compromiso, en términos de servicio, de obra. Porque ¿para qué son los recursos? Los recursos son una parte para entender que hay una parte responsable de César, del mundo de Egipto, Babilonia, como quiera, el mundo en el cual vivimos. Esa parte le corresponde. Hay una parte que honra a Dios y que lo que yo entrego en honra al Señor no tiene que ver simplemente con un término de entregar finanzas, dar dinero, sino tiene que ver con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Sustentar, alimentar, dar, levantar a los pequeñitos del Señor. Por eso le decía hoy a los del primer servicio que lo que usted y yo tenemos es un regalo en esta casa. ¿Cuántos están contentos en esta casa? Amén. Dígale que tiene cerca, qué bueno que estás aquí. Estás en el mejor lugar del mundo. La casa de Dios. La casa de Dios es el mejor lugar del mundo. Ahora, sería muy egoísta para nosotros alimentarnos y engordarnos así como en Navidad, como el pavo en Navidad, y no entregar lo que se nos es de gracia, o por lo menos no convertir en un canal de multiplicación la abundancia que estoy recibiendo. Por eso, si lo queremos aplicar a términos financieros, cuando usted y yo diezmamos, cuando usted y yo ofrendamos, lo que estamos haciendo es devolver en honra para que esa semilla de finanzas se convierta en un canal de multiplicación para alimentar, sanar, sustentar, levantar al pueblo de Dios. Y usted quiere, no, pero vamos a dar de comer a los que no trabajan. No. ¿Vamos a solucionar los problemas económicos de la iglesia? No, por favor. Vamos a construir reino de Dios para dar alimento espiritual a aquellos que no van a encontrar otro alimento, sino a través de la casa de Dios, de una familia que testifique, de una célula que abra, de un misionero que predique el evangelio. Porque lo que Jesús estaba diciendo es que el alimento natural que ellos tuvieron que compartir al contexto era un alimento que acercó y que se transformó en alimento de reino. Por eso dijo, lo hicieron por ellos, lo hiciste por mí. Por eso cuando tenemos una conciencia del administrador, tenemos el desafío y la salud del corazón de decir, yo no voy a retener esto que no me corresponde, lo voy a convertir en semilla. Yo no voy a quedarme simplemente engordando, yo quiero que me den, que me ministren, que oren. No, voy a ser también un canal de bendición. Y por eso aprendo a ser fiel con mis diezmos al Señor, para que parte de mis finanzas se conviertan en semillas para que otros sean alcanzados. Para que parte de mis finanzas se convierta en ofrenda, para que el templo siga siendo un lugar de alimento, de cobijo para los necesitados, los hambrientos del Espíritu, los sedientos de agua de vida. Porque lo que sembramos hoy en términos de tiempo, de finanzas y de dones, que lo veremos en el tercer principio, siempre tiene que ver con lo que Dios ama. ¿Qué ama? El reino y las almas. Las almas. Por eso una iglesia llena del Espíritu de Dios, con una mentalidad de administradores, es una iglesia comprometida con el evangelio práctico, con el evangelio sembrador, un evangelio completo y equilibrado. Nuestros hábitos, familias, preparan el camino para el crecimiento. Usted y yo no vamos a ser más libres financieramente, vamos a ser más fructíferos en las relaciones, más fructíferos en la familia, si no ordenamos lo que nos corresponde por responsabilidad y entregamos en honra lo que le pertenece al Señor. ¿Por qué hay tantas personas que hoy estamos anclados, frustrados? Y esto decía en la clase de líderes. Jesús dedicó más de 2000 textos bíblicos a hablar de finanzas. Si usted no me cree, estúdielo. Más de 2000 textos bíblicos que habló sobre finanzas. Casi la mitad de esos textos, la mitad de esa cantidad de textos habla sobre fe, sobre salvación. Porque, y el único Dios con D minúscula que él comparó y puso en la misma balanza fue el Dios de las finanzas. No vas a poder servir a dos señores, dijo Jesús. A Dios y al dinero, porque a uno vas a aborrecer y a otro vas a servir. Fue el único Dios que él nombró y equiparó en la misma balanza. ¿Por qué? ¿Porque a Dios le interesa el dinero? No, porque Dios sabía que las finanzas iban a ser un Dios que va a obstruir o va a limitar o a condicionar nuestro crecimiento. Porque usted estará consciente de que muchas de las grandes frustraciones que tenemos como familia son las deudas. No me alcanza,
no puedo. Quisiera hacer esto, pero no puedo. Y si realmente hay aflicciones, hay problemas en el mundo, pero la única seguridad que nos da de poder sustentar y sostener de forma saludable lo que no podemos controlar es a través de rendir nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestra vida como una semilla de honra a favor del reino. Cuando Jesús entendió o explicó de que nuestras siembras no es simplemente un acto voluntario o un acto de ayuda social, sino es un camino para que el reino de Dios siga siendo establecido. Es el sacrificio de Jesús para favor de las almas. Los recursos, familia, siguen siendo el resultado del poder de Dios en nuestras vidas. Y es nuestra responsabilidad poder establecer el reino de Dios también en la forma de cómo administramos los recursos. No sabemos cómo va a ser de aquí a 10 años nuestra forma de ser iglesia. No lo sabemos. Nadie nos asegura de aquí 10 años, 15 años seguiremos teniendo esta misma libertad de congregarnos. Quizás en ese tiempo tenemos que volver a evaluar la forma de predicar a Cristo. Pero entender que los tiempos no nos pertenecen y los recursos no nos pertenecen y se los entregamos a Dios, es saber que la única forma segura de alcanzar y tener el descanso de que nuestras generaciones serán generaciones preparadas para compartir el Evangelio y con los recursos suficientes para no negar nuestra fe, sino seguir avanzando, es honrar al Señor con lo que tenemos hoy. No esperar tener más, no esperar tener una gran revelación, no, obedecer lo que le corresponde a César y lo que le corresponde al Señor. El tiempo que le corresponde a César, el tiempo que le corresponde al Señor. Las finanzas que le corresponden a César, las finanzas que le corresponden al Señor. Y traerá descanso a nuestro corazón. La única forma de poder administrar de forma correcta lo que tenemos es entender que se nos va a pedir cuenta. Se nos va a demandar un proceso administrativo y vamos a tener que resultar como aquel. Nuestra tarea es decir, Señor, tú me diste 5, te devuelvo 10. Me diste 2, te devuelvo 6, 7. Pero qué triste sería si me diste 1, pero tuve miedo. No pude hacerlo. No me entendieron. Mi jefe no me ayudó. No tenía tiempo. Mi esposa no me apoyaba. Mi esposo no me apoyaba. Mis hijos no me hacían caso. ¿Cuál va a ser nuestra razón a la hora de entender y dar cuentas? El tiempo, los recursos entregados al Señor van a ser un canal de multiplicación, de extensión para el Evangelio. Lo tercero que quiero dejarle son los dones, las capacidades. La misma parábola, Dios le dio regalos a aquellos 3 varones, 3 hombres, para que lo multipliquen, para que lo inviertan, para que lo vuelvan en un agente de inspiración para los demás. Primera de Corintios 12 dice, pero no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles iban como arrastrados tras los ídolos mudos. Por eso hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por medio del Espíritu. Al versículo 5 dice, hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos, por el cual le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno se les da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, a otro palabra de conocimiento por medio del mismo Espíritu, a otro fe por medio del mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por un solo Espíritu, a otros hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro género de lenguas, a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. El tercer recurso que Dios nos ha dado son los dones, habilidades, capacidades. Y podemos separar capacidades espirituales, capacidades naturales, algunas que ya con las cuales nacemos, otras que de forma intencional las construimos o las practicamos. Pero los dones, familia, están direccionados con un propósito para fortalecer, construir y apoyar la obra de Cristo, el cuerpo de Cristo. Sus capacidades, mis capacidades, otra vez, mentalidad de administrador, no son mías, no me pertenecen, pero tienen un motivo: construir, beneficiar, fortalecer el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Usted y yo, todos nosotros, la novia de Jesús.
de una u otra forma entender que nuestros dones son otra manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. El tiempo es la manifestación de Dios en nosotros. Las finanzas, el dinero, la capacidad de trabajar, de planificar, es el regalo, es la manifestación de Dios en nosotros. Ahora, los dones, las habilidades, algunas que no las hemos pedido y ya nos llegaron, otras que las aprendimos en el camino, siguen siendo otra manifestación del poder de Dios en usted y en mí. Ahora, ¿cuál es el propósito de esos dones? ¿Para qué Dios me dio la capacidad o el desafío de servir, de orar, de abrazar, de perdonar, de hablar en lenguas? Dones y capacidades que todos tenemos en esta mañana. Algunos dicen, yo no tengo dones. Bueno, puedes hablarle a alguien de Jesús. Es que yo no tengo talentos. Bueno, puedes darle un abrazo a alguien. Todos tenemos capacidades que pueden ser un canal de bendición y de manifestación del reino. Esa es la clave. Ahora, ¿para qué tengo yo dones? ¿Para qué Dios me dio dones? ¿Para qué Dios me dio recursos? ¿Para qué Dios me dio tiempo? Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu quebrantado. Los dones que Dios nos da a familia o que nos permite desarrollar siempre van a ser un canal y una responsabilidad para edificar y construir reino, construir iglesia, construir el evangelio. Si no tenemos una revelación correcta de las capacidades que Dios nos ha dado, corremos el riesgo de mal invertir los dones que se nos han sido entregados por gracia. Por eso encontramos hoy mucha gente talentosa que vive frustrado, cansado, persiguiendo sueños vanos y perdiendo tiempo, recursos y dones que puedan ser utilizados a favor del reino. Y va a encontrar una mayor dicha, mayor crecimiento. Los dones provocan, familia, la manifestación del reino de Dios y la obra de Cristo en la tierra. Isaías 61 habla de para qué se nos dio tiempo, recursos y capacidades. ¿Para qué? Para construirme el mejor chalet de Cantabria, de 2 plantas, con una sala de cine ahí y con una piscina. No, para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para proclamar la apertura de las cárceles a los que están oprimidos, para proclamar gozo en lugar de tristeza, esperanza en lugar de luto. ¿Para qué se nos dio los dones? Para provocar la manifestación del reino de Jesús. Cuando entendemos que la manifestación de nuestras capacidades son una responsabilidad, no un derecho, una responsabilidad, seremos más cautos y sabios a la hora de decidir, Señor, quiero entregarte mis dones a favor de tu reino. Por eso que mucha gente a veces no entendemos que el talento no es el don. Ya, porque yo sé que predicar, Dios me dio ese talento. Y si mañana dejas de predicar, ¿qué pasó? Te quedaste sin talento, eres destalentado. Inventé esa palabra ya. Si mañana me quedo sin trabajo, ¿qué pasó? Te quedaste ya sin recursos, ya no tienes capacidad para sembrar, para producir reino. Si mañana dice, no, es que yo tengo, no sé, en mi caso tenemos 3 hijos, tengo un esposo y ya no tengo tiempo. O sea, los que tienen 4 o 5 hijos ya no van a tener ni vida. Entonces, el problema no son los recursos, el problema es cuál es la revelación de los recursos que tenemos, de aquello que se nos ha sido dado. Los dones que Dios nos ha dado permite desarrollar potencial, permite desarrollar fe, permite revelar el reino de los cielos en esta tierra, trae la revelación de Dios a esta tierra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón a la hora de responder al servicio de los dones de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón a la hora de administrar de forma correcta los dones que se nos han sido entregados? Porque muchas veces decimos, bueno, vamos a servir al Señor, vamos a servir a la iglesia, vamos a servir al prójimo. No, no quiero, no se lo merece. Sale el lenguaje de queja, de indiferencia, falta de compromiso. Digo sí, pero luego no estoy.
digo sí voy a ir y luego no aparezco y nos convertimos en cristianos de Semana Santa. Solo cuando es Semana Santa dejamos de comer carne y comemos pescado. Porque ahí está la espiritualidad. No. ¿Para qué se nos dio los dones? ¿Y cómo estoy respondiendo a esos dones que se nos ha dado? ¿Estamos desarrollando y produciendo fruto en los dones que Dios nos dio? ¿Frutos correctos? ¿O los dones o las capacidades que Dios nos ha dado están produciendo beneficio para nuestro propio deleite? Para nuestras propias construcciones, para nuestros propios negocios. Cuando dejamos de darle el propósito para el cual se nos ha dado un don, terminaremos pervirtiendo el don, que se vuelva más que un agente de construcción, en un agente de destrucción. Porque si yo hoy le digo voy a predicar, pero empiezo a criticarle a usted, empiezo a maltratarle, empiezo a decirle no, te vas a ir al infierno, pecador, pecadora, ni tu madre te ama, ni yo tampoco. No, empiezo a maltratar, estoy utilizando un don de forma equivocada, porque no estoy produciendo sanidad, porque no estoy produciendo libertad, porque no estoy produciendo gozo, estoy produciendo el efecto contrario. Es ahí donde usted y yo tenemos que entender esta tercera parte. Los dones provocan la manifestación del reino. Ahora, la pregunta es, ¿lo que usted y yo se nos ha sido dado, estamos provocando la manifestación del reino? Con sus finanzas, ¿está provocando la manifestación del reino? No, yo retengo, este 10% me pertenece, yo lo hago. Con su tiempo, ¿está provocando la manifestación del reino? Con sus dones, no sé, sus talentos, ¿estamos provocando la manifestación del reino? Los dones invertidos de forma correcta siempre van a ser un agente multiplicador a favor de muchos. Por eso la iglesia no es un lugar para que usted y yo estemos siempre contentos. Es un lugar para que usted y yo seamos capacitados para multiplicar los dones y producir el reino de Dios a favor de los que viven en oscuridad. Por eso predicamos, por eso cantamos, por eso adoramos, por eso estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Para poder dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor. Y usted y yo somos llamados a ser esa iglesia influyente. Vengan, chicos, por favor. El proceso de la multiplicación y el crecimiento no es para ser la mejor iglesia de Cantabria o de España. Es para poder seguir cumpliendo el propósito para el cual se nos ha dado este local, se nos ha dado esta casa, se nos ha dado la capacidad de predicar, se nos ha dado recursos para seguir siendo la manifestación del reino de Dios para esta tierra, para Santander, para Cantabria. Cuando abrazamos la verdad de administradores, seremos mucho más conscientes del cómo y el cuándo estamos administrando lo que se nos ha dado por gracia. Es un error creer que tenemos el control de aquello de lo cual producimos a través de un don, de un trabajo o de una capacidad humana. Si hoy abrazamos el principio de que todo lo que tenemos es de Dios, seguramente nuestras decisiones serán mucho más acertadas y tendremos mayor fruto de aquello que aún no hemos podido ver en nuestras vidas. Esta casa, esta iglesia está destinada a ser un hospital del alma y una manifestación del reino para esta tierra. Ahora, el compromiso de que esto siga siendo una manifestación del reino de Dios para esta tierra no va a pasar para que Dios venga y envíe ángeles y empiecen a hacer milagros, a cortar cabeza a los demonios, a pisar la cabeza a Satanás. No. Vamos a seguir siendo una iglesia que provoca la manifestación del reino cuando usted y yo simplemente sigamos siendo responsables con lo que se nos dio. Tenemos tiempo, vamos a invertir tiempo a favor del reino. Vamos a servir al Señor. Vamos a predicar el evangelio en la calle. Cuando el mundo está colapsado se va la luz, el fin del mundo. No, Dios confía en el Señor, tengo descanso. Si no viene luz, bueno, no importa, vamos a orar en la casa, vamos a tener descanso. Vamos a invertir nuestros recursos de forma consciente a favor del reino. Cuando hablamos de términos financieros, tenemos que primero sacar nuestra mentalidad de esclavo. Decir, no, me van a quitar, me van a pedir. No. Voy a dar de gracia lo que ya me ha sido dado por gracia. Porque somos más responsables pagando el gimnasio, Netflix, Amazon, que produce un fruto que se va rápido. ¿A cuántos les duraron los kilos que perdió en febrero? Duran muy poco.
¿Es bueno hacer ejercicio? Claro que sí. Hágale, dele ejercicio. No quiero decir, no, el pastor dijo que no vaya al gimnasio. No. Pero invirtamos, como dijo Jesús, no hagamos reinos en los cuales la polilla y los bichitos se lo comen y lo corrompen. Hagamos tesoros que permanezcan y sean tesoros de reino. Si usted está en esta casa y sigue y tiene el compromiso de que esta casa siga siendo un impulsor del evangelio para las naciones, no vamos a esperar que Dios venga a traer revelación nueva. Solo necesitamos el compromiso suyo y de su corazón a favor de esta casa y a favor del reino. ¿Qué tenemos para entregar al Señor que seguimos reteniendo? ¿Qué dones Dios te ha dado que no lo estás utilizando para que produzcan sanidad, libertad, vista, gozo? ¿Qué dones te ha dado el Señor? Es que yo no sé predicar, pero sé cocinar. Bueno, cocina de tal manera que la gente cuando te metas la cuchara de frijoles diga, uy, estos frijoles del cielo. Tengo dones para simplemente saludar. Bueno, invierte tu tiempo de tal manera que cuando recibas a alguien en la puerta diga, sentí algo en él. La presencia del Espíritu. Iglesia, tú y yo hemos sido llamados y estamos siendo desafiados a levantar y a salir de nuestra comodidad o de nuestras excusas, nuestras razones, poder convertir nuestra vida en una semilla de orden que se produzca en un ambiente de multiplicación.